se diferencian esos compuestos químicos orgánicos, que es la mayoría de los que nosotros aprendemos a lo largo de este cuatrimestre? A través de la función química. La función química, todo el tiempo estamos preguntando y es algo que ustedes no terminan de entender la pregunta, porque sé que saben que un óxido es un compuesto que está formado por oxígeno y otro elemento químico que puede ser un metal o un no metal. ¿Sí? Que una sal es un compuesto químico formado por un catión y un anión aportados por un ácido y una base. Entonces, pero conceptualmente la función química es lo que diferencia un compuesto químico de otro, porque es el comportamiento que tiene ese compuesto químico, ¿sí? Si reacciona con agua, si no reacciona con agua, si tiene propiedades conductoras, si es semiconductor, ¿sí? Entonces, un montón de aspectos, si son aislantes, si son cerámicos, ¿sí? Si son un montón de aspectos que hacen al comportamiento de la sustancia. Y esa es la función química, que hay grupos más diferenciados, que son los óxidos, por un lado. Los óxidos, como su nombre lo indica, son combinaciones de oxígeno con un metal o un no metal. Cuando se trata de un no metal, se denomina óxido ácido o anhidrido. ¿Cómo se denomina ese óxido ácido que está en el recuadro? ¿Cómo se llama este compuesto? Dióxido de azufre. Dióxido de azufre. Es el nombre más fácil, sí, porque uno mira que está conformado por azufre, oxígeno y ve el subíndice 2, entonces dice dióxido de azufre, ¿sí? También puede ser el óxido sulfuroso desde la nomenclatura tradicional, ¿sí? Los óxidos también pueden estar formados por oxígeno y un metal. Cuando están formados por oxígeno y un metal se denominan óxidos básicos. Y en este caso, ¿cómo se denomina este compuesto? Óxido de calcio. ¿Cómo? Óxido de calcio. Óxido de calcio, muy bien. ¿Hay algún otro nombre? No, porque el óxido de calcio, el calcio tiene un solo estado de oxidación, que es el estado de oxidación más 2, porque pertenece al grupo 2 de la tabla periódica, que significa que tiene 2 electrones de valencia, y entonces tiene una sola denominación, ¿sí? ¿Qué pasa con los óxidos ácidos y básicos cuando se combinan con agua? ¿Qué les parece? ¿Qué se puede formar? Forma ácido cuando es el óxido ácido y una base cuando es óxido básico. Exacto. Cuando un óxido ácido, que sería un óxido de un no metal, se combina con agua, forma lo que se conoce como un oxoácido. Un oxoácido es un compuesto ternario porque tiene 3 tipos de elementos químicos en su composición. Y en este caso, el dióxido de azufre u óxido sulfuroso, cuando se combina con agua, ¿qué me da? ¿Cómo se llama este compuesto? Ácido sulfuroso. Exacto. Y cuando el compuesto es un óxido básico, cuando me da agua, me da un hidróxido. En este caso, da lugar el óxido de calcio más agua al hidróxido de calcio. Muy bien.
Si se combinan un oxoácido con un hidróxido o base, también pueden ver el nombre, se forma una oxosal, en este caso una oxosal neutra, ¿sí? Esta oxosal neutra, denominada sulfito de calcio, sí, porque la terminación sulfuroso pasa a terminación ito, digamos oso pasa a ito, sulfito de calcio más agua. ¿Por qué agua? Porque los protones y los grupos oxidrilos de los hidróxidos forman el compuesto químico que es el agua. Y el anión sulfito es el anión de la sal, es decir, el ion con carga negativa, mientras que el catión calcio es el catión de la sal, es decir, el ion con carga positiva. Más 2 y menos 2 las cargas del catión y del anión respectivamente. ¿Alguna duda acá? Bien. ¿Qué nos falta ahora? Los hidruros. Los hidruros serían combinación de hidrógeno con metal o no metal. Cuando se combina con metal se denomina hidruro metálico. Ese hidruro metálico, en el caso del compuesto que figura en el recuadro, ¿sí? Hidruro de sodio es la denominación. Es decir, ¿de qué metal es el hidruro? Como su nombre lo indica en la función química. Todo lo que está recuadrado son las funciones químicas, que es a lo que yo hice mucho hincapié. Porque ustedes lo saben, pero no lo responden, vamos a decirlo así. En este hidruro no metálico, el estado de oxidación de cada una de las especies que forman el compuesto para que la molécula sea neutra es -1 en el caso del hidrógeno y +1 en el caso del sodio. Siempre en los hidruros el estado de oxidación del hidrógeno es -1 y el estado de oxidación del metal que lo acompaña es positivo, ¿sí? Como en los óxidos, siempre el estado de oxidación del oxígeno es -2 y del elemento que lo acompaña deberá ser positivo el estado de oxidación, sin importar si se trata de un metal o un no metal. Pero ¿qué pasa cuando es un hidruro no metálico? Cuando es un hidruro no metálico, cambia el estado de oxidación del hidrógeno. Y en este caso el estado de oxidación del hidrógeno es -1. Por lo que el estado de oxidación, +1, por lo que el estado de oxidación del no metal es -1 en el caso del cloruro de hidrógeno. Y otra cosa a tener en cuenta es la denominación. Fíjense que en la nomenclatura del hidruro se dice hidruro del metal que lo acompaña. En el caso del hidruro no metálico es cloruro, yoduro, bromuro, sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Entonces, es el no metal que acompaña al hidrógeno el que comienza la nomenclatura o la denominación del compuesto. Hay una particularidad y es que algunos hidruros no se diferencian esos compuestos químicos orgánicos, que es la mayoría de los que nosotros aprendemos a lo largo de este cuatrimestre, a través de la función química. La función química, todo el tiempo estamos preguntando y es algo que ustedes no terminan de entender la pregunta, porque sé que saben que un óxido es un compuesto que está formado por oxígeno y otro elemento químico que puede ser un metal o un no metal, ¿sí? Que una sal es un compuesto químico formado por un catión y un anión aportados por un ácido y una base. Entonces, pero conceptualmente la función química
es lo que diferencia un compuesto químico de otro, porque es el comportamiento que tiene ese compuesto químico, ¿sí? Si reacciona con agua, si no reacciona con agua, si tiene propiedades conductoras, si es semiconductor, ¿sí? Entonces, un montón de aspectos, si son aislantes, si son cerámicos, ¿sí? Son un montón de aspectos que hacen al comportamiento de la sustancia, y esa es la función química, que hay grupos más diferenciados, que son los óxidos, por un lado. Los óxidos, como su nombre lo indica, son combinaciones de oxígeno con un metal o un no metal. Cuando se trata de un no metal, se denomina óxido ácido o anhidrido. ¿Cómo se denomina ese óxido ácido que está en el recuadro? ¿Cómo se llama este compuesto? Dióxido de azufre. Dióxido de azufre. Es el nombre más fácil, sí, porque uno mira que está conformado por azufre, oxígeno y ve el subíndice 2, entonces dice dióxido de azufre, ¿sí? También puede ser el óxido sulfuroso desde la nomenclatura tradicional, ¿sí? Los óxidos también pueden estar formados por oxígeno y un metal. Cuando están formados por oxígeno y un metal se denominan óxidos básicos. Y en este caso, ¿cómo se denomina este compuesto? Óxido de calcio. ¿Cómo? Óxido de calcio. Óxido de calcio, muy bien. ¿Hay algún otro nombre? No, porque el óxido de calcio, el calcio tiene un solo estado de oxidación, que es el estado de oxidación más 2, porque pertenece al grupo 2 de la tabla periódica, que significa que tiene 2 electrones de valencia, y entonces tiene una sola denominación, ¿sí? ¿Qué pasa con los óxidos ácidos y básicos cuando se combinan con agua? ¿Qué les parece? ¿Qué se puede formar? Forma ácido cuando es el óxido ácido y una base cuando es óxido básico. Exacto. Cuando un óxido ácido, que sería un óxido de un no metal, se combina con agua, forma lo que se conoce como un oxoácido. Un oxoácido es un compuesto ternario porque tiene 3 tipos de elementos químicos en su composición. Y en este caso, el dióxido de azufre u óxido sulfuroso, cuando se combina con agua, ¿qué me da? ¿Cómo se llama este compuesto? Ácido sulfuroso. Exacto. Y cuando el compuesto es un óxido básico, cuando me da agua, me da un hidróxido. En este caso, da lugar el óxido de calcio más agua al hidróxido de calcio. Muy bien. Si se combinan un oxoácido con un hidróxido o base, también pueden ver el nombre, se forma una oxosal, en este caso una oxosal neutra, ¿sí? Esta oxosal neutra, denominada sulfito de calcio, ¿sí? Porque la terminación sulfuroso pasa a terminación ito, digamos oso pasa a ito, sulfito de calcio más agua. ¿Por qué agua? Porque los protones y los grupos oxidrilos de los hidróxidos forman el compuesto químico que es el agua. Y el anión sulfito es el anión de la sal, es decir, el ion con carga negativa, mientras que
El catión calcio es el catión de la sal, es decir, el ion con carga positiva. Más 2 y menos 2 las cargas del catión y del anión respectivamente. ¿Alguna duda acá? Bien. ¿Qué nos falta ahora? Los hidruros. Los hidruros serían combinación de hidrógeno con metal o no metal. Cuando se combina con metal se denomina hidruro metálico. Ese hidruro metálico, en el caso del compuesto que figura en el recuadro, ¿sí? Hidruro de sodio es la denominación. Es decir, ¿de qué metal es el hidruro? Como su nombre lo indica en la función química. Todo lo que está recuadrado son las funciones químicas, que es a lo que yo hice mucho hincapié. Porque ustedes lo saben, pero no lo responden, vamos a decirlo así. En este hidruro no metálico, el estado de oxidación de cada una de las especies que forman el compuesto para que la molécula sea neutra es -1 en el caso del hidrógeno y +1 en el caso del sodio. Siempre en los hidruros el estado de oxidación del hidrógeno es -1 y el estado de oxidación del metal que lo acompaña es positivo, ¿sí? Como en los óxidos, siempre el estado de oxidación del oxígeno es -2 y del elemento que lo acompaña deberá ser positivo el estado de oxidación, sin importar si se trata de un metal o un no metal. Pero ¿qué pasa cuando es un hidruro no metálico? Cuando es un hidruro no metálico, cambia el estado de oxidación del hidrógeno. Y en este caso el estado de oxidación del hidrógeno es -1. Por lo que el estado de oxidación, +1, por lo que el estado de oxidación del no metal es -1 en el caso del cloruro de hidrógeno. Y otra cosa a tener en cuenta es la denominación. Fíjense que en la nomenclatura del hidruro se dice hidruro del metal que lo acompaña. En el caso del hidruro no metálico es cloruro, yoduro, bromuro, sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Entonces, es el no metal que acompaña al hidrógeno el que comienza la nomenclatura o la denominación del compuesto. Hay una particularidad y es que algunos hidruros no metálicos combinados con agua dan ¿qué compuesto químico o qué tipo de compuesto químico? Hidrácidos. Exacto, los hidrácidos. En este caso, el cloruro de hidrógeno es un compuesto gaseoso que cuando se combina con agua da una solución, que es un sistema homogéneo, y deja de llamarse cloruro de hidrógeno y pasa a llamarse ácido clorhídrico, ¿sí? Así como los ácidos y las bases que tienen los oxoácidos, que tienen oxígeno en su estructura, combinados con las bases dan oxosales, los hidrácidos combinados con los hidróxidos dan sales binarias. Esas sales binarias se denominan o compuestos binarios, como es en estos casos, porque están formados por dos tipos de elementos, ¿sí? En la combinación del ácido clorhídrico y el hidróxido de calcio me da la sal cloruro de calcio. Como en su estructura tiene un halógeno, es decir, un elemento del grupo 7A, que es el cloro, también se puede denominar sal aloidea. Y como siempre, la combinación de un hidrácido y un hidróxido me da la sal más agua. Muy bien,
Este es un pantallazo general de las funciones químicas y los tipos de compuestos que podemos formar. Por supuesto que acá también tenemos las sales ternarias, como les había dicho antes, que todos esos compuestos que podemos formar, no solo tenemos que saber escribir la fórmula, sino que también tenemos que saber denominarlo. No exigimos una nomenclatura en especial, cada uno la que sepa del nivel medio o que haya aprendido estos años en la facultad, ¿sí? Pero para que recuerden, existen la nomenclatura de Stock o numerales de Stock, la sistemática o de atomicidad y la tradicional. La tradicional es la que usa los prefijos y los sufijos ico, oso, per oso, hipo-oso, ¿sí? Y ato, per ato, hito o hipo-hito, ¿sí? La de numerales de Stock, sí. ¿Puede volver un segundo a la diapositiva anterior? Sí. ¿Sí? No, quería ver una cosa de... Ahí está, me faltaba escribir eso nomás. Muchas gracias, profe. Perfecto. Después también la publico, ¿sí? Publico el video y publico la diapositiva. Entonces, tenemos 3 tipos de nomenclaturas, no les exigimos ninguna en especial, tienen que saber alguna y al menos reconocer por si en algún momento aparece un nombre diferente a lo que más se sigue usando, que es la tradicional, aunque la IUPAC quiere cambiar esa modalidad, ¿sí? Entonces, vamos a un ejemplo. Por su función química, ¿qué es esto? Un óxido ácido. Un óxido ácido, ¿sí? Que se denomina ¿cómo? No. Óxido. No. Sí. No. Sí. Perclórico, ahí está. Óxido perclórico. perclórico, ¿por qué? Porque da lugar, combinado con agua, al ácido perclórico. Este ácido perclórico, que es el nombre tradicional, también se puede denominar por numerales de Stock o nomenclatura de Stock, clorato 7 de hidrógeno. ¿Por qué clorato 7 de hidrógeno en Stock? Y les recuerdo entonces cómo es la formación de los compuestos. Clorato 7 es porque Stock siempre usa la terminación ato. No importa si era la menor valencia o el menor estado de oxidación del cloro. Siempre van a ver la terminación ato. Entonces, pero entre paréntesis, Stock lo que pone es la valencia con que el cloro se está combinando, los electrones de valencia o de la periferia con que el cloro se está combinando con el resto de los elementos que forman el compuesto. Entonces, clorato 7 de hidrógeno. Lo mismo sería si fuera una sal. Clorato 7 de sodio, por ejemplo. Clorato 7 de potasio. ¿Sí? ¿Cómo es la de atomicidades? La de atomicidades usa prefijos griegos que dicen si es 1, 2, 3, 4, 5, por eso dice mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octo, nona, ¿sí? Entonces, todo, digamos, cuánto tenemos de cada uno. Y esos prefijos griegos me indican, primero, ¿cuántos oxígenos hay en este ácido? Porque son 4 oxígenos, tetraoxo, clorato, porque sigue con la terminación ato, todos van a tener la misma terminación, ¿por qué? Porque lo que me está indicando cuál es la valencia es la cantidad de oxígenos que van a rodear y de hidrógenos que van a rodear a ese cloro. Entonces, tetraoxo ya sé que son 4 oxígenos. Clorato de hidrógeno. Y el nombre tradicional que era el ácido perclórico.
¿Cómo se llama este compuesto? ¿Cómo se llama? Se fueron. Monóxido de azufre. Monóxido de azufre, bien. Óxido hiposulfuroso, sí, muy bien. Este compuesto, ¿qué estado de oxidación tienen el oxígeno y el azufre respectivamente? ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno en los óxidos? -2. -2. ¿Y entonces el estado de oxidación del azufre? 2. 2 positivo. 2 más 2, ¿sí? Positivo. Cuando decimos estado de oxidación, siempre tenemos que anteponerle un signo. Y da idea de la cantidad de electrones que gana o pierde. Siempre hablando de electrones de valencia. Combinado con agua, este óxido de azufre me da el ácido hiposulfuroso, ¿sí? Este ácido hiposulfuroso tiene una denominación de Stokes que es sulfato, es decir, la terminación ato sin importar que es la menor valencia o +2 el menor estado de oxidación del azufre, sulfato 2 de hidrógeno, ¿sí? La denominación sistemática o de atomicidad me tiene que indicar justamente cuántos oxígenos hay en función del estado de oxidación del azufre. Dioxo sulfato de hidrógeno. Y la denominación tradicional, ácido hiposulfuroso. Esto es una muestra nada más de nomenclaturas. Vamos a ejercitar. ¿Qué les parece? Empecemos. ¿Cómo se llama este compuesto? El que tenga idea, dígalo, y si se equivoca tampoco importa, ¿sí? Sulfuro de berilio. Exacto, sulfuro de berilio. Muy bien. ¿Y qué función química tiene? ¿Qué les parece que es esto? Un óxido, una base. ¿Qué les parece que es? Una oxidal. Una sal. ¿Una oxosal? No, es binaria, es una sal aloide. Perfecto. Es una sal binaria. Aloidea no tanto porque tiene azufre, que no es un halógeno, ¿sí? Pero con que pongan sal binaria o sal binaria. ¿Y qué función química tenemos acá? ¿Qué les parece? Una oxosal. Una oxosal, muy bien. Un compuesto ternario que es una oxosal y es neutra. Porque esto, por ejemplo, es una oxosal, pero es ácida. Y esta es una oxosal neutra. ¿Cómo se llama este compuesto? Nitruro de sodio. Nitruro de sodio, muy bien. Es un compuesto binario, ¿sí? Que viene de la combinación del nitrógeno con el metal sodio. Por eso, como el metal tiene un estado de oxidación positivo, el nitrógeno tiene que ser negativo y en este caso es -3. Lo mismo que el nitrógeno en el amoníaco. Muy bien. ¿El compuesto que le sigue? Fosfato diácido de litio. Muy bien. Fosfato diácido de litio. ¿Qué tipo de compuesto químico es o cuál es su función química? Una sal ácida.
una sal ácida. Muy bien. Bueno, ya sabemos que sigue el yoduro de arsénico, pero la particularidad es, ¿por qué este compuesto se llama yoduro de arsénico 3 o yoduro arsenioso? ¿Qué les parece? Cuando las especies o los compuestos químicos tienen diferentes denominaciones, siendo los mismos elementos los que los forman. ¿Porque tienen otra fórmula? Sí, pero ¿por qué tienen otra fórmula? ¿Por qué dos elementos iguales se combinan para dar diferentes compuestos? Por la diferente valencia en la que actúa. Exacto. ¿Y quién Depende tiene? del estado de oxidación. Exacto. En este caso, ¿quién puede cambiar sus estados de oxidación? ¿El arsénico puede ser? El arsénico. El Sí. arsénico, porque tiene estados de oxidación más 3 y más 5, ¿sí? El arsénico, que es un metal contaminante natural de las aguas, ¿se acuerdan que en muchos lugares de Córdoba y Santa Fe el agua con arsénico debe ser tratada para poder usarse para consumo humano, incluso para los animales, a las vacas, al ganado, se le nota que toman agua con arsénico porque tienen el pelo feo, el pelaje muy feo. Y el cambio, cuando uno le da el cambio de agua, digamos aguas tratadas y habiéndole sacado el arsénico, se nota en el pelaje del animal, ¿sí? Y en nosotros empieza a dar problemas de piel, no se nos ven los pelos, digamos, en los vellos, pero se nos ve en la piel y puede llegar a dar una enfermedad que es propia de las zonas donde hay arsénico, por eso se llaman enfermedades endémicas, no las que tenemos ahora que es epidémica, ¿sí? Que es el hidroarsenicismo. El hidroarsenicismo es un exceso de arsénico que primero se ve en sequedad en la piel de las manos y de los pies y después puede llegar a dar hasta cáncer, ¿sí? Así que fíjense la importancia y Argentina tiene zonas muy grandes con altos contenidos de arsénico. El yodo en este caso no puedo pensar que puede tener más del estado de oxidación -1 en este compuesto, en este tipo de compuesto que es un yoduro, ¿sí? Es una sal binaria aloidea. ¿Por qué? Porque como el metal siempre va a tener estado de oxidación positivo, el único estado de oxidación negativo que tiene el yodo es el -1. Después puede tener +1 o como otros halógenos como el cloro que tienen +1, +3, +5, +7. Pero -1, todos los halógenos solo tienen ese único estado de oxidación negativo. Muy bien. Y es, como lo dije, una sal binaria aloidea. Esto que se ve acá, ¿qué es? Hidróxido de bismuto 3. Muy bien, hidróxido de bismuto 3, porque justamente tiene más de un estado de oxidación como el arsénico. Y como su nombre lo indica, la función química es un hidróxido, es decir, un compuesto que tiene propiedades básicas, por eso se llaman hidróxidos o bases, ¿sí? El hidruro de antimonio 3, ¿qué es lo que es? ¿Y por qué tiene más de una denominación? ¿Qué les parece? ¿Es un hidruro no metálico? El antimonio es un metal, es un hidruro metálico. Metálico. ¿Y sabés por qué te podrías haber dado cuenta? Porque dice hidruro en la denominación, si no diría antimoniuro de hidrógeno. ¿Se entiende? Es por cómo es la denominación.
No sé si se entiende eso. Cuando vimos en el cuadro, de las denominaciones, el hidruro no metálico es cloruro de hidrógeno y el hidruro metálico es hidruro de sodio. Entonces, como en este caso se denomina hidruro de antimonio, 3 es un metal o tiene un comportamiento metálico el antimonio, ¿sí? Por supuesto que ahí estamos en una zona de metaloides, sí, de semiconductores que pueden ver propiedades no exactamente metálicas, pero eso ya hace al comportamiento del compuesto. Muy bien, ¿qué le sigue? Fosfato crómico. El fosfato de cromo 3, ¿sí? En este caso, ya vamos a ver dentro de las excepciones cómo se puede formar el anión fosfato que tiene 3 cargas negativas y se equilibran con las 3 cargas positivas del cromo. El cromo puede tener más 3 y más 6. ¿Qué les parece cómo se llama este compuesto? ¿Es una B eso? Sí. Sí, PB. Me gustó la letra, pero Carbonato. no me di cuenta que no era para esto. Esto una I parece una J y esto parece una C, cualquier cosa parece, un rulo. Carbonato de plomo 3, diría. Carbonato de plomo, y el plomo, ¿qué estado de oxidación tiene en este caso? 3. No, ¿No? 2. Perdón. 2. El plomo puede ser más 2 o más 4. En este caso es Sí, sí, me equivoqué. carbonato de plomo 2 o carbonato plumboso. ¿Sí? Cromato rubídico. De rubidio. Claro, de rubidio. Muy bien. No lleva ninguna valencia entre paréntesis porque tiene un solo estado un solo estado de oxidación que sería el más 1. Bueno, este que es muy sencillo. Bromuro de plata. Perfecto. Este que también es sencillo, pero tiene algo en especial. Monóxido de titanio. Es un óxido de titanio, pero resulta que el titanio tiene varios estados de oxidación. 2, 4. 2. Exacto. Óxido de titanio 2. Este conocido, ¿quién es? Ácido nitroso. Perfecto. ¿Y este? Hexafluoruro de xenón. Hexafluoruro de xenón, uno de los pocos compuestos que forma el xenón, un gas noble con un halógeno, que es el flúor. Bueno, acá tienen las funciones: óxido básico, oxosal, sal binaria, sal ácida, oxosal ácida, sal aloidea o binaria, hidróxido, hidruro metálico, oxosal, oxosal neutra, sal binaria o aloidea neutra, óxido básico, oxoácido,
y sal aloideo binaria. ¿Alguna duda? De todo esto, cuando yo vi la lista, digo, acá me falta algo, ¿sí? ¿Qué me falta? Volver a aclarar con ejemplos. El sulfuro de hidrógeno, cuando está en estado gaseoso, que es un hidruro no metálico, y cuando está en solución acuosa, se transforma por sus propiedades ácidas en ácido sulfídrico, y en todos estos ejemplos no hay un óxido ácido, entonces puse el que estaba en el recuadro, que era el dióxido de azufre. ¿Sí? Resulta que el nitrógeno tiene muchos estados de oxidación, más 2, más 3, más 4, más 5, ¿sí? Y con todos esos estados de oxidación puede formar óxidos, ¿sí? Puede formar óxidos. Pero no todos esos óxidos combinados con agua van a dar un oxoácido. Solo los estados de oxidación más 3 y más 5, ¿sí? Es decir, si les dije que tienen que tener el signo, tienen que tener el signo, más 3 y más 5, si no debería decir valencia. Solo los estados de oxidación más 3 y más 5, ¿sí? Tienen la capacidad de formar sus óxidos, los oxoácidos correspondientes cuando se combinan con agua, que sería el ácido nitroso y el ácido nítrico. Otro aspecto que ya lo estuvimos trabajando, pero no lo diferenciamos, es que los óxidos del grupo 5 pueden combinarse con agua en diferente cantidad, es decir, diferente grado de hidratación, para dar diferentes oxoácidos. Dice la leyenda, fósforo, la escritura, no la leyenda como algo que no es cierto, esto es muy cierto. Fósforo, arsénico, antimonio, etcétera, del grupo 5, forman ácidos especiales con distintos grados de hidratación según se agregue 1, 2 o 3 moléculas de agua. Se denominan con los prefijos meta, piro o di y orto respectivamente, pero ya saben que al fosfórico directamente le sacamos el orto y lo dejamos con esta terminación. ¿Sí? Muy bien. Con una molécula de agua, este óxido, que es el óxido fosfórico, me da el ácido metafosfórico, que bien que en su estructura tiene 3 oxígenos, un fósforo y un hidrógeno. Cuando este mismo óxido se combina con más agua, es decir, con 2 moléculas de agua, me da el ácido pirofosfórico, donde si se fijan las atomicidades no pueden ser suprimidas, ¿sí? Entonces son 7 oxígenos, 2 fósforos y 4 hidrógenos. Y el que más utilizamos en las nomenclaturas, el óxido fosfórico, cuando se combina con 3 moléculas de agua, que da el ácido fosfórico. ¿Sí? Entonces, esto ocurre con los elementos del grupo 5. Y después hay 2 elementos en los que se denominan metales de transición, que es el escalón de abajo de la tabla periódica. Vieron que está en grupo 1, grupo 2, y después los metales de transición. En el cromo y el manganeso, por su gran reactividad, forman o tienen comportamiento metálico con los menores estados de oxidación formando hidróxidos y con los mayores estados de oxidación forman oxoácidos, ¿sí?
de manera tal que es común encontrar el ácido crómico, donde el cromo tiene un estado de oxidación más 6, que es el estado de oxidación o la valencia 6 que vuelve al cromo una sustancia excesivamente tóxica, que en el ser humano produce, nuevamente, como decíamos, del arsénico, problemas de salud que derivan en cáncer, y que es propio de las industrias textiles y del acero. ¿Y por qué de las industrias textiles y del acero? Porque el cromo se usa como oxidante para los cueros, ¿sí? Y en el acero el cromo es muy estable y se usa como aleaciones, en las aleaciones como protección ante la corrosión, ¿sí? Y el manganeso, que también es muy reactivo, puede formar el ácido manganoso, ¿sí? Con un estado de oxidación más 4, el ácido mangánico, con un estado de oxidación de más 5, y el ácido permangánico con un estado de oxidación, perdón, más 4, más 6 y más 7, con un estado de oxidación más 7, como habíamos hablado en el nombre del compuesto anterior. Estas son excepciones para tener en cuenta, exacto, como un tratamiento superficial, el cromado, ¿sí? Por electrodeposición. Para tener en cuenta y no sorprenderse cuando de estos metales aparecen oxoácidos. ¿Y por qué digo no sorprenderse? Porque si ustedes se fijan, los oxoácidos en el medio no llevan un metal, llevan un no metal porque vienen de un óxido ácido, ¿sí? Por eso es que hay que hacer la aclaración. Bueno, y estas son las excepciones. Pasamos ahora a estequiometría, me olvidé de animar esta parte, así que les voy a poner todo el mapa conceptual. ¿Ven cómo se organiza la clase? A partir de mapas conceptuales y ejemplos yo voy a ir hablando, pero si ustedes hay algo que no entiendan, me lo tienen que comunicar lo antes posible. Entonces, por un lado, en esta unidad fundamentalmente tenemos temas como nomenclatura, que es el nombre que tienen los compuestos químicos, que a su vez se representan por fórmulas. Esas fórmulas, a ellas se llega a través de la formación de compuestos químicos. Y siempre debo recordar cuál es la función química de ese compuesto, es decir, la propiedad que tiene por ser un óxido, por ser un hidróxido, un oxoácido, una sal, etc. Y ahora, esto era todo un área cualitativa, la nomenclatura y la formación de compuestos químicos. Otra parte fundamental de la química es la parte de cálculos, la parte de estequiometría, donde intervienen las sustancias químicas que se pueden llegar a transformar en otros compuestos químicos, por ejemplo, en una reacción química, y donde también interviene, o es fundamental, la cantidad de materia, ya sea para cuantificar cuánta sustancia tengo o para ver cuánta sustancia reacciona o se produce. Entonces, la estequiometría relaciona la información cuantitativa que se deduce a partir de símbolos y fórmulas en las ecuaciones químicas balanceadas. Cuando hablamos de ecuaciones químicas balanceadas, se debe cumplir la ley de conservación de las masas o ley de Lavoisier. En esta ley, lo que justamente tenemos que tener en cuenta es que la cantidad de
elementos químicos que se encuentran formando compuestos en reactivos forme la misma cantidad de productos en compuestos nuevos en los productos. Tengo que tener el mismo número de átomos y tengo que tener las mismas masas totales en reactivos que en productos. Entonces, la estequiometría sirve para resolver problemas cuantitativos de cantidades de sustancias y en química tenemos diferentes unidades. Unas que son el mol, que es una propiedad o una unidad de medida propia de la química, que es la cantidad de sustancia que hay cuando tenemos la masa atómica o molecular expresada en gramos de un elemento o un compuesto respectivamente. El número de Avogadro, que es la cantidad de partículas que hay en un mol de sustancia, y ese número de Avogadro ya pueden ser átomos, moléculas, iones, es 6,02 por 10 a la 23. Ya sabemos entonces que un mol es mucho. ¿Por qué? Porque hay un montón de partículas dentro de ese mol. La masa molar es la masa atómica o molecular de un elemento o compuesto químico que corresponde a un mol, y el volumen molar, recuerdan que es una propiedad aplicable a los gases, y es que cuando tengo un mol de cualquier gas a una atmósfera y 273 Kelvin, voy a tener un volumen de 22,4 litros. Con estas cantidades puedo ver cuánta sustancia tengo, o con estas unidades puedo ver cuánta cantidad de sustancia tengo y puedo resolver problemas de cantidad en una ecuación química balanceada. Pero para poder resolver problemas de cantidad en una ecuación química balanceada, tengo que saber que si las proporciones estequiométricas no se dan, pueden aparecer conceptos como reactivo limitante y reactivo en exceso, que es que un reactivo se consume completamente y del otro me sobra, porque no tengo cantidades estequiométricas de ambos. Pureza, que significa que cuando el reactivo no se encuentra completamente pura la muestra, tiene alguna impureza en un cierto porcentaje, esa impureza no me va a dar producto, entonces va a influir en la cantidad de producto que obtenga. Y rendimiento, que se refiere a la reacción, y es cuánto producto puedo llegar a obtener. Una reacción química requiere de una serie de condiciones o parámetros que se evalúan y se controlan para obtener la mayor cantidad de producto posible. Igualmente, nunca se obtiene el 100% de producto en la realidad. En lápiz y papel, en cálculos puede que sí, pero en la realidad no. Entonces, el rendimiento es la cantidad de producto que se obtiene, que generalmente es menor al 100%, que es lo calculado. Bueno, vamos a ver relaciones sencillas de cantidad en una misma sustancia. Concepto de mol y masa molar. Un ejemplo, chicos, a ver qué es lo que entienden. Dice, hay 5 moles de hidrógeno en una muestra de agua. ¿Cuántos gramos de agua hay en la muestra? Primero, ¿cuál es el dato? ¿Cuál es la sustancia con la que voy a trabajar? Y quiero cuantificar. Agua. Agua, muy bien. ¿Hay reacción química acá? No. No, no hay una reacción química. Tengo una muestra de una sustancia pura y quiero saber cuánta muestra tengo, pero es como una adivinanza porque me dice si tengo 5 moles de hidrógeno. Cuando dice que tiene 5 moles de hidrógeno y me lo está poniendo
como la letra H, quiere decir que me está diciendo que tiene 5 moles de átomos de hidrógeno. Porque si no, cuando no se aclara, en general se refiere a moléculas, ¿sí? Acá se dejó así porque se puso la representación del átomo como hidrógeno 2, como hidrógeno, perdón, si no debiera decir hidrógeno 2. Ahora bien, ¿todos saben cuál es la molécula de agua? ¿Cuál es la fórmula que lo representa según la ley de las proporciones definidas? ¿Cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos? 1, 2. En cada Exacto. átomo de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno. Exacto. 2 hidrógenos y 1 oxígeno es la fórmula de la molécula de agua y es lo que me define la ley de las proporciones definidas o ley de Proust. ¿Qué es lo que me dice acá? Primero, como dato que tengo 5 moles, pero yo si sé escribir la fórmula del compuesto, sé cuál es la atomicidad de cada uno. Y sabiendo cuál es la atomicidad de cada uno, puedo saber que en un mol de agua o en un mol de moléculas de agua hay 2 moles de átomos de hidrógeno y 1 mol de átomos de oxígeno. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, por la fórmula, 2 moles de átomos de hidrógeno que están en 1 mol de moléculas de agua están en una masa de ¿cuánta agua? 1 mol pesa 18 gramos, 16 más 1 por 2. 1 mol de agua pesa 18 gramos. Entonces, estoy relacionando la cantidad de moles de átomos de uno de los elementos que forman el compuesto en 1 mol de ese compuesto y su masa molar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué estoy haciendo esta relación? Porque la pregunta dice cuántos gramos de agua hay en la muestra. Y no tengo 2 moles de átomos de hidrógeno, sino que tengo 5. Si tengo 5 moles de átomos de hidrógeno, quiere decir que tengo más de los que hay en 1 mol. Me tiene que dar más que la masa de 1 mol. ¿Cuánto me da? Si está bien calculado, 45 gramos de agua es lo que pesa la muestra. ¿Se entiende este ejercicio? Sí, profe. Bueno, estos hasta acá, digamos, son los ejercicios que se van a tomar para mañana. Veamos uno un poquito más complicado, si se puede decir, y es el ejercicio de concepto de mol, masa molar y número de Avogadro. Pero estos son nomenclatura, formación de compuestos y concepto de mol, masa molar, número de Avogadro y volumen molar, la evaluación diagnóstica que van a tener mañana de opciones múltiples en el aula virtual. Dice el ejemplo. Una muestra de dicromato de amonio contiene 1,81 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos gramos de muestra hay? Es decir, ¿cuántos gramos de dicromato de amonio hay? Primero de todo, lo que tengo que saber es cuáles son mis datos y qué cosas yo sé. ¿Sí? Porque para este ejercicio tengo que saber varias cosas. ¿Qué tengo que saber? Como dato, interpretar que tengo una cantidad de hidrógeno en un compuesto que es de 1,81 por 10 a la menos 24 átomos de hidrógeno que sí o sí lo tengo que utilizar en mi cálculo. ¿Estamos de acuerdo? También sé que como conocimientos, si me dice que tiene esta cantidad de partículas, yo sé que en un mol de partículas hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dicromato, ¿sí? Y si no, en un mol de átomos de hidrógeno hay
6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Cuál es el compuesto? Tengo que lograr escribirlo. El dicromato de amonio. Fíjense acá de nuevo aparece el cromo, que es un metal de transición, que es una excepción. Así como forma el ácido crómico, también forma el ácido dicrómico. El ácido dicrómico es un ácido muy inestable, también se utiliza como oxidante en la industria textil, ¿sí? Tiene el cromo más 6 y en este caso es una sal de cromo. Entonces, en mis conocimientos tengo que saber lo que es un mol, tengo que saber sacar la masa molar del compuesto del cual estoy sacando la masa de la muestra, tengo que saber el concepto de número de Avogadro y tengo que saber escribir el dicromato de amonio, ¿sí? Una vez que sé escribir el dicromato de amonio y como me pide la masa de la muestra, tengo que poder sacar la masa de un mol del dicromato de amonio. ¿Cómo se saca la masa? Con la suma de las masas atómicas multiplicadas por las atomicidades, por si alguien no lo recordaba. Entonces, 2 veces un grupo amonio, ¿sí? 14 del nitrógeno y 1 del hidrógeno, más 2 veces de cromo, que pesa 52, más 7 veces de oxígeno, me da una masa de dicromato de amonio de 252 gramos por mol, ¿sí? Eso es lo que pesa un mol. Y en un mol, ¿cuántos moles de átomos de hidrógeno hay? Esa es la pregunta que hago, que acá no está escrita. ¿Cuántos moles de átomos de hidrógeno hay en un mol de dicromato de amonio? ¿El número de Avogadro? Avogadro. ¿Solo el número de Avogadro? Hay un Lo número de multiplico. Avogadro de átomos de nitrógeno, pero de hidrógeno, ¿cuántos moles de átomos hay? 8. 8 moles de átomos. Y con respecto al número de Avogadro son 8 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Se entiende? Por un lado, yo lo vuelvo a repetir. Por un lado, lo primero que pregunté fueron los moles de átomos, no el número de partículas, no cuántos átomos, cuántos moles de átomos. Entonces, la respuesta de número de Avogadro no corresponde, sino que tiene que ser moles de átomos. ¿Cuántos moles de átomos hay en un mol del compuesto de los átomos de hidrógeno? Los que me indica su atomicidad. 4, pero 2 veces 4, 8 moles de átomos. Si quiero saber cuántos átomos hay en un mol del compuesto de ese elemento que es el hidrógeno, tengo 8 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, por la fórmula del compuesto y la relación entre números de partículas, moles de átomos y masa molar del compuesto, yo sé que 8 moles de átomos de hidrógeno por el número de Avogadro me da la cantidad total de átomos de hidrógeno que hay en un mol del compuesto. Y ese mol del compuesto yo ya sé que pesa 252 gramos por mol. ¿Tengo esta cantidad de átomos? No. Tengo 1,81 por 10 a la 24, que es el dato que debo utilizar de átomos de hidrógeno. Si lo pensamos bien, este número de átomos es más pequeño que este, porque 8 por 6 es 6 por 8, 48, serían 48 por 10 a la 23, 4,8 por 10 a la 24.
acá hay un número mayor de átomos en una masa mayor. Si tengo un número menor de átomos, tendré una masa menor. ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque justamente tengo que predecir cuál va a ser el resultado para ver si el número, en definitiva, que voy a poner como respuesta, es mi incógnita. En este caso, la masa de muestra es 94,71 gramos de dicromato de amonio si está bien resuelto, y que era mi incógnita. Entonces, si no tienen ninguna duda, primero retomo la parte de la unidad 1, ¿sí? Por si estuvieron resolviendo o viendo los ejercicios, ¿sí? Habíamos quedado en estequiometría. Primero habíamos visto la parte de ejercicios más sencillos, ¿sí? Que es cantidad de materia expresada en moles, en masas, en gramos, o si no en números de Avogadro, ¿sí? Y la relación entre mol y masa molar y el 6,02 por 10 a la 23 partículas que pueden ser átomos, moléculas o iones, ¿sí? Y después problemas un poco más complejos que son problemas de estequiometría. Una ecuación química balanceada utiliza fórmulas químicas para describir los tipos y cantidades de reactivos y productos involucrados en una reacción química. El ajuste de una reacción química implica que tanto las masas como el número de átomos de los reactantes o reactivos debe ser igual a las masas y números de átomos de los productos. Estos son los reactivos. Por ahí tenés que refrescar, ¿sí? Ah, bueno, no lo he compartido. Muchas gracias por avisar. Bien, entonces, esto es nada más lo que les leí recién, la igualdad de masas y números de átomos entre reactivos y productos, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Y lo que está a la izquierda siempre son los reactivos, lo que está a la derecha son los productos. Y lo fundamental para poder aplicar la ley de conservación de las masas es colocar lo que se conoce como coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos es la proporción de las sustancias en la reacción química, ¿sí? La proporción de cada una de ellas para que la reacción ocurra y cuánto nos da de productos. Esta relación siempre debe existir a partir de que después de lograr esta igualdad nosotros podemos resolver problemas cuantitativos. El significado de una ecuación química balanceada, aparte de que las masas de reactivos y productos son los mismos, que la cantidad de átomos son los mismos, es que un mol, en este caso, de propano más 5 moles de oxígeno me da 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. O que una masa molar de este hidrocarburo más 5 masas molares de oxígeno sumadas me dan igual a 3 masas molares de dióxido de carbono más 4 masas molares de agua, es decir, las cantidades en gramos. ¿Sí? Y en cuanto a relación de volúmenes, si estos fueran volúmenes en condiciones normales de temperatura y presión, tenemos que 6 volúmenes me dan siempre 7 volúmenes de gas, ¿sí? Entonces, esa es toda la información que me da una reacción química que, por supuesto, se da
por interpretada en el sentido de que lo más probable es que a mí la reacción no me la dé. Me va a decir, escriba la reacción de combustión completa del propano. Sí le va a dar la fórmula del propano porque nosotros no necesariamente tenemos que conocer las fórmulas de compuestos orgánicos en este curso, ¿sí? Entonces, todo lo que sea compuestos orgánicos nos lo va a dar. Y una reacción de combustión siempre tiene como reactivo al oxígeno, y si la combustión es completa, los productos son dióxido de carbono y agua, no monóxido de carbono, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre va a ser dióxido de carbono y agua, y lo que va a haber que hacer es escribir la ecuación y luego balancearla. Entonces, hay ciertos conocimientos sobre ecuaciones químicas que representan reacciones químicas que ustedes ya los tienen que saber. Como por ejemplo, cuando les dice, escriba la ecuación de formación del agua. La formación del agua es hidrógeno más oxígeno, es decir, formación a partir de sus elementos, que me da H2O, ¿sí? Esto ustedes ya un poco lo saben, pero lo empezamos a recalcar para que les vaya recordando y aprovechando para este curso. Bueno, y yo les había dejado un ejemplo, no sé si lo vieron y si les generó alguna duda, ¿sí? Este ejemplo dice, la urea, que también es un compuesto nitrogenado que se usa para fertilizante, puede sintetizarse a partir de la reacción entre amoníaco y dióxido de carbono, generando también agua. Entonces, en ciertos procesos se hacen reaccionar 250 gramos de amoníaco con 456,8 gramos de dióxido de carbono. Determinar la masa de urea que se forma. Fíjense, en este caso, ¿qué me está diciendo? Me está dando la fórmula de la urea porque es un compuesto que no es común para nosotros y podemos no conocerlo, ¿sí? Y que se sintetiza a partir de, o que se forma o se produce a partir de amoníaco y dióxido de carbono. Dos compuestos que sí sé la fórmula, un hidruro no metálico y un óxido no metálico. Y que también, generando también agua. ¿Qué significa generando también agua? ¿El agua reacciona o se produce? Se produce. ¿Cómo? Se produce. Exacto, se produce. Muy bien. Porque dice generando. Si fuera que es un reactivo, consumiendo también agua, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, generando también agua es que, o produciendo también agua, sería que es un producto. Consumiendo sería que es un reactivo. ¿Sí? ¿Y qué particularidad ven en estos datos? En cierto proceso se hacen reaccionar una masa de amoníaco con otra masa de dióxido de carbono. Amoníaco y dióxido de carbono son mis reactivos. Entonces, ¿qué me está indicando en este caso? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de ejercicio es? La reactiva limitante y en exceso. Exacto. Cuando me da masas de dos reactivos o de todos los reactivos, hay que buscar el reactivo limitante y, por ende, descubrir cuál es el reactivo en exceso. Muy bien. Y, en definitiva, me pide cuánta masa de urea se produce. Como siempre, tengo que deducir cómo es la ecuación química que representa esta reacción química. Me decía que era amoníaco más dióxido de carbono, que me daba urea más agua. En este caso particular,
¿Por qué aparece el coeficiente estequiométrico 2 frente al amoníaco? Es porque yo veo que este grupo amino, ¿sí? NH2, está 2 veces. Entonces, quiere decir que hay 2 nitrógenos y 4 oxígenos, 4 hidrógenos. Entonces, necesariamente tengo que poner un coeficiente estequiométrico 2 adelante del amoníaco. Como es un solo carbono y un solo oxígeno acá, está bien porque se compensan con el carbono que está del dióxido de carbono y uno de los oxígenos, ya que el otro aparece en el agua junto con los otros 2 hidrógenos que faltaban de los 6 que hay acá. ¿Sí? La ecuación entonces está balanceada. Supe escribirla y supe balancearla. Ahora bien, ¿cómo calcular? Hay algo que me pueden llegar a decir y es que hay diferentes formas de resolver un ejercicio. ¿Sí? Cuando ustedes van a calcular reactivo limitante y reactivo en exceso, es preferible que la relación la hagan estequiométrica entre los reactivos, ¿sí? Porque también alguien me puede decir, y yo puedo ver con cuál de los dos obtengo menos urea, con el que obtengo menos urea, ese es el limitante. Sí, pero están trabajando con el producto, ¿sí? Entonces, si el problema es de reactivo limitante y reactivo en exceso, es mejor plantear una regla de 3 o una ecuación de proporcionalidad, lo que ustedes estén acostumbrados, ¿sí? Nosotros tratamos de introducir la ecuación de proporcionalidad, pero en general están más habituados a la regla de 3, que no es más que una relación de proporcionalidad entre las especies, es decir, si aumenta, aumenta, si la incógnita, si disminuye el dato, disminuye el dato. En este caso tenemos que el amoníaco con un coeficiente estequiométrico de 2, su masa molar me produce una masa molar de dióxido de carbono. Los 254, que es masa dato, me consumen 328,71 gramos de dióxido de carbono. Todo el amoníaco que tengo alcanza a consumir todo el dióxido de carbono que tengo. No. Entonces, ¿quién es mi reactivo limitante y quién es mi reactivo en exceso? El limitante es el amoníaco y el que está en exceso es el dióxido de carbono. Exacto, así se define. Entonces, mi reactivo limitante y mi reactivo en exceso. También puede llegar a preguntarle cuánto queda de reactivo en exceso sin consumir. Digamos, puede haber alguna otra pregunta más. Si este es mi reactivo limitante, quiere decir que este es el reactivo que me va a generar la urea, ¿sí? No puedo producir la urea a partir del 456,8 gramos de dióxido de carbono. Por las dudas que este cálculo esté mal, pero siga siendo el amoníaco el reactivo limitante, sugiero que para el cálculo de cuánta urea se produce, usen el dato del amoníaco, porque es dato, ¿sí? Entonces no están haciendo ningún cálculo. En la pregunta que dice Facundo, ¿por qué son 2 veces 17 gramos? Porque son 2 moles, no moléculas, ¿eh? Son 2 moles, porque estoy expresando la masa molecular en gramos. Entonces son 2 moles. Son 2 moles por la masa molar. Fíjense, si quisiera escribir todas las palabras, acá tendría que poner que 2 moles de 2 moles de amoníaco
por la masa molar del amoníaco, que son 17 gramos por mol, es lo que reacciona con 44 gramos de dióxido de carbono, que es el otro reactivo y es la masa de un mol de dióxido de carbono. Con esta representación, ustedes ya ven que moles con moles se simplifican. Y entonces conservo la unidad gramo, que es la que permanece en cada una de las columnas, ¿sí? ¿Se entiende? Y la suma de las masas atómicas es lo que me da la masa molar. Muy bien. Bien. Entonces, para producir la urea voy a usar la masa de amoníaco, ¿sí? Que es mi limitante, y me produce 448,24 gramos de urea. Allí estoy contestando mi pregunta y fíjense otra cuestión, esto es el resultado final, entonces queda resaltado. Este es un resultado intermedio, está resaltado, pero no como resultado final. Es un resultado intermedio que me permite llegar al resultado final. Les aconsejo sobre todo que lo que es la respuesta en un cálculo siempre la remarquen. Muy bien. Y aquí hicimos unas variantes del ejercicio que acabamos de ver. Dice, la urea, nuevamente, compuesto nitrogenado que se usa como fertilizante, puede sintetizarse a partir de la reacción entre amoníaco y dióxido de carbono, generando también agua. En cierto proceso se hacen reaccionar 254 gramos de amoníaco con 456,8 gramos de dióxido de carbono con un 85% de pureza. Determinar la masa de la urea que se forma si el rendimiento de la reacción es del 78%. Aquí se me agregan dos conceptos, pureza y rendimiento. La pureza, como les dije ayer, es un concepto que remite a la cantidad que realmente tengo de uno de los reactivos. En este caso, el dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono, fíjense que esta masa, 456,8 gramos, no es todo dióxido de carbono. El 85% es dióxido de carbono, por eso se dice que es pureza, la pureza del dióxido de carbono, y el resto es impureza. Es una sustancia que no me va a dar producto, ¿sí? No me va a dar urea. Y a su vez, también se incorpora el concepto de rendimiento. ¿Por qué? Porque en este caso me dice que no obtengo toda la urea que esperaba, sino que obtengo un 78% de lo que esperaba. Y como les explicaba igualmente ayer, es algo muy común, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelvo el ejercicio? Primero, escribir la ecuación, que ya lo saben, y balancearla. Segundo, ahora la masa que tengo de dióxido de carbono no es 456,8 gramos y tengo que ver, porque yo todavía no sé si va a seguir siendo el reactivo limitante el amoníaco o por su pureza va a ser el dióxido de carbono. Si me fijo
esto también es un cálculo de porcentaje solamente y se considera que la masa que me da es el 100%. Dióxido de carbono, acá tendría que decir dióxido de carbono, en este caso sería, por ahí para que entiendan, más impureza, ¿sí? Y esto es dióxido de carbono puro, ¿sí? Para que se entienda un poco mejor. Muy bien. Cuando hago el cálculo entre los reactivos para ver cuál de ellos es el limitante, me sigue dando que el limitante es el amoníaco porque necesito 328,71 gramos de dióxido de carbono y en realidad tengo 388, ¿sí? Entonces el cálculo sigue igual, usando al amoníaco como reactivo limitante. Ahora, aunque la misma cantidad de urea se produce porque es el mismo reactivo limitante, el amoníaco, se me agregó un dato más, que es que la reacción no ocurre al 100%, sino que tiene un rendimiento del 78%. La cantidad de urea que obtuve es mi 100%, el 78% es bastante menos, ¿sí? Casi unos 100 gramos menos. Si los cálculos están bien hechos, como siempre, ustedes pueden cotejar, ¿sí? Bueno, y así se incorporaron los otros conceptos que serían, aparte de reactivo limitante y reactivo en exceso, pureza, que es de los reactivos, y rendimiento, que es de los productos. Bueno, no sé si resolvieron este ejercicio, si tienen alguna duda. ¿Lo hicieron? ¿O todavía se están adaptando? ¿Ninguno tiene dudas? Bueno, cuando nadie contesta, creo que estoy sola, ¿sí? Voy a suponer que están del otro lado y dice, la degradación... ¿Lo vamos a hacer ahora en clase, profe? ¿O ¿Cómo? lo hacemos para después? ¿Lo hacemos ahora, Sí, lo voy a hacer. De una, gracias. La degradación de la glucosa ¿por qué no simplifico qué? A la glucosa, ¿no? Porque es un compuesto orgánico y en un compuesto orgánico no se simplifican los subíndices, ¿sí? Porque no es lo mismo una molécula que, digamos, si yo lo simplificara, el comportamiento químico no se correspondería con la glucosa, ¿sí? En ningún compuesto orgánico se simplifican los subíndices. Solo en los inorgánicos, exceptuando los peróxidos, ¿sí? Muy bien. Entonces, la degradación de la glucosa es un proceso muy complejo que ocurre en el cuerpo humano, ¿sí? Y es lo que nos da la energía para movernos, ¿sí? Puede representarse, simplificándolo, como una reacción de combustión. Entonces ahí me dice cómo se descompone la glucosa en dos productos. ¿Cuáles serían los dos productos? Y dice que se puede simplificar el proceso como una reacción de combustión, de quemada de combustible sería. Es nuestro combustible. Dióxido de carbono y agua. Exacto, dióxido de carbono y agua. Entonces, lo que me pregunta es, ¿qué masa de dióxido de carbono y agua se producen simultáneamente?
Aquí tiene una pregunta, digamos, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, porque en realidad quiere saber la masa total de producto que se obtiene, ¿sí? No diferenciado entre dióxido de carbono y agua. Bueno, para esto tenemos que escribir la ecuación de combustión de la glucosa. ¿Qué va a ir en los reactivos aparte de la glucosa? El oxígeno. El oxígeno, exacto. Glucosa más oxígeno que me da dióxido de carbono y agua. ¿Está balanceada la ecuación? No, ¿Qué le No. falta? los coeficientes, Exacto. que son 6 para el oxígeno y 6 para el dióxido de carbono y el agua. Perfecto. Esa sería la ecuación balanceada. ¿Por qué? Porque justamente lo que veo es que hay 6 carbonos. Esos 6 carbonos me condicionan a poner un 6 en el dióxido de carbono, ¿sí? Y de allí ya me va condicionando el resto, porque también veo que hay 12 hidrógenos, pongo un 6 para los 12 hidrógenos y ahí ya me quedan los oxígenos, que son 18, 12 y 6, 18, ¿sí? Muy bien. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué otro conocimiento tengo que tener? ¿Qué les parece? La cantidad de gramos de cada compuesto. Sí, pero ¿qué cosas? ¿Cuáles gramos? ¿Puedo decir 100, 100 y 100? No, de la Tendríamos- glucosa. De los gramos de... Tendríamos que calcular los gramos de la glucosa. O Claro, puede ser chicos, las la- masas molares. Las masas Sacamos la molares, masa molecular de cada compuesto. el peso molecular expresado en gramos, porque en realidad van a calcular las masas molares, porque para poder operar cuantitativamente tienen que usar masas molares, no masas moleculares, ¿sí? Porque las masas moleculares son adimensionales. Y como este problema es de cantidad, que está dada en 500 gramos, ¿sí? Y entonces ahí ya se dan cuenta que tienen que hablar de gramos, entonces tienen que calcular las masas molares. Muy bien. Calculando las masas molares, que creo que están bien, pero como siempre tienen que cotejar, porque yo me puedo estar equivocando y no estoy cotejando con nadie, esperando hacerlo con ustedes, ¿sí? Y planteo una regla de 3, una vez que calculé las masas molares de todos. No puse las del dióxido de carbono y del agua aparte porque son más fáciles, ¿sí? 16 por 2, 32 más 12, 44 para el dióxido y 16 más 2, 18 para el agua, expresado en gramos sus masas molares. Pero siempre multiplicados por los coeficientes estequiométricos, que son los números de moles, porque un mol de glucosa me produce 6 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la relación estequiométrica. Como tengo una masa de glucosa distinta de un mol, calculo para 500 gramos, y no sé si este es el producto, sí. Martín, si quieres preguntar algo. Disculpe, no sé Sí. si no la escuché o me perdí yo, pero siempre que diga que se trata de una reacción de combustión, a la reacción en sí tengo que agregarle la molécula de oxígeno o dos. Sí, 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 Claro, sí. gracias, profe. Eso nomás. Y Eh, siempre nos daría dióxido de carbono como producto, y ¿no? siempre daría dióxido de carbono y agua, porque se habla de una combustión completa, que es una combustión que sería inocua, a pesar de que el dióxido de carbono produce el efecto invernadero y por eso tenemos que empezar a desechar todo lo que sea motores de combustión y la quema de combustibles fósiles, ¿sí? Pero
una combustión completa, tiene de bueno que da dióxido de carbono y agua, y no da monóxido de carbono, que es el compuesto, digamos, el otro óxido de carbono que es muy contaminante y del cual no es que es muy contaminante, más de todo es muy tóxico. Vieron que en invierno siempre aparece gente que ha muerto y es por la mala combustión de un hidrocarburo, si es, incluso no solo es como puede ser un calefactor, puede ser un calefón. Hay calefones que tienen una mala combustión y resulta ser que el lugar donde se vive tiene una mala aireación y ocurrió que murió una persona porque los gases que salían de combustión volvían a entrar al departamento. Estaba hecha la aireación de tal modo que, aunque estaba abierto todo, había una cuestión del, digamos, del flujo de los contaminantes que generó la muerte. Entonces, y siempre que no aclaremos, cuando dice combustión, es combustión completa, donde los productos son dióxido de carbono y agua. Muy bien, entonces, planteada la regla de 3 para la suma total de productos, la cantidad que se obtiene, si está bien calculado, son 1033,33 gramos. Y vieron que yo les puse a crear más preguntas. Bueno, podían crear diferentes preguntas. En este caso yo agregué si se producen 650 gramos de dióxido de carbono, cuál es el rendimiento de la reacción. No sé si alguien creó alguna pregunta más. Podía dar para masas iguales de glucosa y oxígeno cuánto dióxido se produce o qué volumen en condiciones normales de temperatura y presión de dióxido se produce. ¿Sí? Siempre algo se nos va a ocurrir. Este ya no lo resolví porque sí me parece que pueden hacerlo ustedes. Si no tienen ninguna duda, voy a pasar a la siguiente unidad. Puede ser. ¿Qué masa de dióxido de carbono en teoría se produce, Kevin? Bueno, para contestar a Sofía, esto, como lo había arreglado antes también, ¿de dónde sale el 6 por 44 y el 6 por 18? Son los 6 moles de dióxido de carbono por la masa molar del dióxido de carbono, más los 6 moles de agua por la masa molar del agua. Y porque me pregunta cuál es la masa de todos los productos. Dice, ¿cuál es la masa de dióxido de carbono y agua que se produce simultáneamente? ¿Sí? ¿Se entiende, Sofía? Bien. Sí, estos cálculos son para una reacción de combustión que estamos trabajando. Pregunta Facundo, estos son cálculos que se remiten a una reacción específica, que es la que está considerando el enunciado, ¿sí? Es un ejemplo particular. Bueno, fíjense lo que dice Kevin. Si están mirando el chat, dice, si se producen 650 gramos, teniendo en cuenta que son
1033 gramos, el 100% de producto, con una regla de 3, saqué que el rendimiento era del 62,9%. ¿Qué opinan? ¿Está bien lo que dice Kevin? Y Kevin, no, exacto, Kevin, en buena hora que estás participando. Para mí, que te equivoques o no, hoy no tiene importancia. Ojalá no te equivoques el día del parcial, ¿sí? El día de la evaluación formativa, pero como te dice Valentina, tenés que circunscribir el cálculo, en este caso, al dióxido de carbono, no al todos los productos. Entonces, tu 100% no es 1033,33, sino que tenés que calcular cuál es tu 100% de dióxido de carbono solamente. ¿Qué significa esto? Ah, sí, lo tenía hecho, digamos. Parte lo tenía hecho. Significa que si 180 gramos de glucosa me producen solo esto de dióxido de carbono, que serían 6 moles de dióxido de carbono por la masa molar del dióxido de carbono, 500 gramos X. Y aquí es donde estaría mi 100%. Muy bien, aparentemente el rendimiento es del 88,64% porque la cantidad de dióxido de carbono que se produce, ¿cuánto es? María Celeste. 733. Muy bien. Hay una cuestión en el rendimiento que hay veces que ustedes o están apurados o le creen cualquier cosa a la calculadora, y es que el rendimiento, si lo pregunta, siempre tiene que ser menor al 100%. No les puede dar un rendimiento de 112, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el rendimiento del 100% es el que yo obtengo con el cálculo, que sería en este caso el que apunta Valentina, 733 gramos de dióxido de carbono se producen si el rendimiento de la reacción fuera del 100%. Es decir, siempre es un valor más grande lo que yo calculo que lo que me da como dato. ¿Sí? Entonces, siempre tengo que calcular esos 733 gramos de dióxido de carbono a través de esta regla de 3 para después compararlo con los 650. 733 es el 100%, 650 X. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, puede ser que podamos ver algunos ejercicios más complejos en el práctico, pero en general lo importante es tener los conceptos claros. Y la cuestión, Kevin, es que no leíste detenidamente a qué se refería con el rendimiento de la reacción, ¿sí? Muchas gracias porque están participando, que eso es lo más importante. Si no tienen otra pregunta de este tema, voy a pasar a la siguiente unidad.